Bueno, vamos a presentar lo que para nosotros sería la estrategia que deberíamos adoptar al país. Decidimos armarlo, como ven, como un trayecto, un camino, digamos, para llegar a alcanzar la visión, porque, bueno, como pudimos ver con los ejemplos de los demás países, y bueno, bien tenemos claro que esto no es de un día para el otro, sino que requiere de una continuidad en el trabajo a lo largo de los años para poder alcanzarla. Bueno, estos son un poco los temas que vamos a ir desarrollando en esta presentación. Vamos a pasar por la visión, analizaríamos los modelos mentales, los roles primarios, los tiempos VUCA, etc. Nuestra visión, la cual creemos que es factible si todos empezamos a aportar nuestro granito de arena, es la siguiente: ser el país líder en Sudamérica en razón de tecnología, innovación y conocimiento, logrando un crecimiento económico dentro de un contexto de integración global, enfocándonos en la educación y mejorando la calidad de vida de las personas. Para lograrlo, a lo largo del trabajo iremos contando cómo queremos posicionarnos y cuál es la estrategia a la cual apostamos para llegar a eso. Porque es eso, es una apuesta a la que nosotros apostamos para llegar a nuestra visión. Ahora dejo con mi compañero que va a comentar los modelos mentales. Bueno, los modelos mentales están relacionados a lo que pensamos y sentimos y la forma que tenemos de ver el mundo. En función de cómo percibimos el mundo, consideramos muy importantes para la estrategia. Los modelos mentales están quizás más relacionados a las personas, pero nosotros quizás, buscamos encasillarle un modelo mental al país. Consideramos que hoy en día, el modelo mental argentino hoy está inclinado más hacia el artesanal, que está muy cerrado en sí mismo, con muchísimas trabas al crecimiento, muy poca inserción en el mundo de los negocios. Hoy somos uno de los países quizás de los más cerrados del mundo, con un comercio exterior minúsculo y con exportaciones que fueron decreciendo en los últimos tiempos. Bueno, a lo largo del trabajo iremos fundamentando por qué creemos que Argentina debería ir hacia un modelo mental abierto o siendo más ambicioso hacia un holístico, en donde se pueda gozar de una economía abierta, con numerosos acuerdos comerciales, incentivar la inversión en el país, dejando un poco el pensamiento tradicional de lado y empezar a pensar en forma más dinámica, adaptándonos a los tiempos de hoy en día. Por último, hoy contamos con un país muy fragmentado en los distintos sectores y el modelo mental holístico ve el todo integrado. O sea, siendo esto muy positivo, ya que cuanto más dividimos, o sea, más fragmentamos, más lento nos vamos a mover. Los roles primarios. Vamos a arrancar con la educación, ya que consideramos que el insumo básico para crear un polo de innovación científico-tecnológico es el talento humano y que la base del crecimiento se encuentra en el sistema educativo. Los indicadores, que son las pruebas PISA y Aprender, han ido empeorando al pasar de los años. Y voy a dar datos concretos de esto. En las pruebas PISA 2018, estamos en el puesto número 8 en Latinoamérica en matemáticas. Fuimos bajando prueba tras prueba desde el año 2006 que empezaron las pruebas acá en Argentina. En ciencias estamos en el puesto 7, pero solo por debajo de Panamá y de República Dominicana. Las pruebas Aprender, que son el mayor recolector de datos y rendimiento de jóvenes en secundario, nos muestran que en lengua, en el último año de la secundaria, 6 de cada 10 estudiantes aprobaron lengua, mientras que en el sector privado son 8 de cada 10. En matemática, cada 100 estudiantes hay solamente 17 aprobados en el socioeconómico bajo y 58 en el nivel socioeconómico alto. En fin, en Argentina, de cada 100 chicos que comienzan la secundaria, solo 64 llegan al final en tiempo esperado. Es decir, que de cada 10 hay casi 4 que no terminan la secundaria. La verdad que es un dato muy, muy triste. Argentina no está teniendo una ventaja competitiva en su talento humano. Si nos ponemos a indagar, no es un problema de cuántos recursos se le asigna al sistema educativo, sino de cómo los gestionamos. De hecho, en el sector de educación pública hay aún más profesores por cantidad de alumnos que en lo privado. Se observa en Argentina que no hay una demanda social por un plan estratégico que genere esta ventaja competitiva.
que necesitamos como país para ser un polo de desarrollo en innovación. En una de las clases tuvimos la suerte de contar con la presencia de Roberto Subirón, fundador de Despegar y a cargo de la ONG llamada Argentinos por la Educación. La visión de ellos, que está en la línea con la que nosotros planteamos, es que en la Argentina la educación cumple un rol de preponderante en la estrategia de nuestro desarrollo como nación. Nuestro objetivo es lograr una Argentina donde la educación sea algo central en la mente y en las prioridades de las personas, que se puede decidir a quién votar en base a sus prioridades educativas. Bien, abordaremos otro de los roles primarios, que es el sistema de salud. Este está compuesto por 3 subsistemas de atención y financiamiento que coexisten entre sí. Estamos hablando, del sector público, el sector privado y el sector de seguro social obligatorio. El 40% de la población argentina recibe atención médica en un hospital, el 45% a través de una obra social y el 8% a través de una prepaga. En el año 2017, 9,7% del PBI se destinó en salud en general. Estamos hablando en ese entonces de 22.822 pesos per cápita, ¿sí? Sería en el año. De ese porcentaje, 2,7 corresponde al gasto público, 2,8 al gasto privado y 3,9% al gasto de seguridad social. En cuanto a la cantidad de médicos y enfermeros que podemos encontrar en la población, en 2015 se registraron 39,4 médicos y 4 enfermeros cada 10.000 habitantes en Argentina. La OMS estima un umbral mínimo de 23 profesionales cada 10.000 habitantes. Digamos, si bien estamos dentro de ese rango y ese parámetro que estima la Organización Mundial de la Salud, es preocupante la cantidad de enfermeros, ya que estamos muy por debajo del promedio mundial y especialmente también por debajo del promedio de la región. En cuanto a la cantidad de médicos, estamos bien. Bueno, el último de los roles primarios es la seguridad. Para analizar la seguridad en un país se consideran diversos indicadores que tienen en cuenta la frecuencia, la gravedad, la responsabilidad y la accidentalidad. Dentro de todos los delitos que atentan contra la seguridad de la nación, podemos observar los homicidios y los robos y amenazas como los principales quizás. Bueno, tanto los homicidios dolosos como los culposos han bajado considerablemente desde el 2014 hasta 2018, que es lo último que está publicado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, pero igual tiene bastantes casos, más de 1.800 al año en materia de culposos y más de 2.300 dolosos. Después se observa una gran cantidad de robos y amenazas en el país. Aunque se ha reducido un poco, el Ministerio de Seguridad reporta más de 415.000 casos de robos al año y 175.000 amenazas para este último año mencionado, el 2018. Por lo que esto no deja de ser una situación alarmante para la sociedad. En cuanto a datos más globales, según el The Global Terrorism Index, que lo que hace es un índice realizado por The Institute for Economics and Peace, que analiza el impacto del terrorismo en los distintos países. Argentina acá se ve mejor posicionada e integra el grupo de naciones con muy bajo impacto. Ocupa el puesto 83 en dicho índice. Bueno, según el índice de paz global, que es realizado por el mismo instituto, Argentina ocupa la posición 74 de 163 y demuestra grados altos en algunos indicadores, como por ejemplo la criminalidad percibida por la sociedad, el acceso a armas pequeñas y ligeras, manifestaciones violentas e inestabilidad política. Pero a la vez, los indicadores, hay otros que dan resultados positivos, como el impacto del terrorismo que veníamos mencionando, los números de conflictos luchados, tanto internos como en el exterior, la importación de armas y relación con los países vecinos, en teoría, era buena. Este índice igual es de la situación al 2019, por lo que algunos indicadores podrían variar debido al cambio de gobierno. Bueno, para poder desarrollarse, Argentina, al igual que el resto de los países, tiene límites, ¿sí? Digamos, algunos límites son internos y otros son externos. Nosotros vamos a nombrar algunos de los internos porque consideramos que son los primeros que podemos solucionar, digamos, porque son los que tienen
cuestiones internas y quizás no depende exclusivamente, hay cuestiones externas que dependen exclusivamente del exterior, ¿sí? que quizás son variables que no podemos manejar. Dentro de los internos vamos a destacar principalmente la falta de visión, posicionamiento y estrategia país. Digamos, hay que entender que si no tenemos una visión determinada, un posicionamiento determinado y una estrategia para poder llegar a esa visión, es imposible soñar con un país desarrollado, ¿sí? Digamos, una vez que solucionemos y entendamos eso, luego podemos pasar a resolver los demás límites. Vamos a destacar la falta de dinamismo, los límites mentales básicos que tenemos en la Argentina, la subvaloración de la educación, ¿sí? Esa estrategia tiene que tener como eje, como pilar a la educación. Otro de los problemas de los límites internos son el déficit fiscal, la gran presión tributaria y la cantidad enorme que tenemos de trabajadores informales. Y por otro lado también lo que es la ausencia de incentivos en lo que respecta a las exportaciones y la ausencia en general de políticas incentivadoras y estables. Bueno, con respecto a los roles por categoría, como venimos viendo, los de destino son aquellos a los cuales se debería hacer especial hincapié a la hora de definir políticas de incentivos, ya que ellos son los encargados de guiar esa visión que esperamos. Bueno, son los más importantes también porque son los que nos van a posicionar como queremos. En el caso de nuestra estrategia país, pusimos los roles destino, podrían ser educación, bueno, la innovación tecnológica, la exportación de tecnología y básicamente todo lo relacionado con los servicios basados en el conocimiento. En cuanto a los roles de rutina, decidimos poner como ejemplo, por más que hay varios sectores que podrían integrar este rol, decidimos poner como ejemplo la agricultura, que es un sector tradicional que quizás en nuestra visión no nos va a agregar tanto valor como los anteriores, pero no hay que dejar de atenderlos. Pensamos que es un sector tradicional que podría ser desarrollado a través de la aplicación de tecnología, también se podría perfeccionar y ser más eficaz en países desarrollados, como por ejemplo en Irlanda se aplicó esto y se aplica la Agritech, que es esto que decíamos, la tecnología aplicada a la agricultura. Luego, en los roles de conveniencia, son aquellos que podrían no existir en vista de que probablemente otros países tengan una estructura determinada gracias a la cual podrían ser más competitivos en estas áreas que nosotros. Un ejemplo podría ser la industria textil. Y por último, como rol de desarrollo, decidimos poner, o sea, los de desarrollo son los que luego en un futuro podrían llegar a ser los de destino. Decidimos poner las energías renovables, ya que bueno, el mundo está tendiendo a eso y volviendo a hacer referencia a Irlanda, un país como Irlanda, por ejemplo, se comprometió para 2030 el 70% de su electricidad que sea renovable. Como todos saben, vivimos en un mundo VUCA, donde los cambios son constantes, donde el que no se sabe adaptar a ellos queda relegado de los países que sí lo hacen. Es por eso que para sobrevivir a este mundo de volatilidad, incertidumbre, hay que empezar a trabajar en el presente y mejor hacerlo cuanto antes. Necesitamos de todos estos conceptos, el dinamismo para adaptarnos a lo que viene, que es la cuarta revolución industrial, enfocada en las nuevas tecnologías, conocimiento, innovación, sabiendo que debemos tener una visión clara, con un liderazgo que nos lleve hacia ella, un proyecto que perdure en el tiempo, una formación, una buena organización. Todos estos conceptos, si logramos llevarlo a cabo, vamos a conseguir el resultado esperado. Y no es para hoy, es para futuro, pero debemos arrancar hoy. Bueno, estamos frente a una matriz que, relaciona la libertad de los países con el grado de innovación. Vemos cómo hay una tendencia en general que se da que a medida que los países gozan de mayor libertad, suben al mismo tiempo en grado de innovación. Ahí podemos encontrar países como Suiza, Irlanda, Estados Unidos. En el medio de la matriz, en el sector del medio, encontramos a Turquía, España y Rumania, por ejemplo. Y en el peor sector de la matriz, donde la libertad es muy baja y de gran innovación también,
vemos a países como Argentina, Brasil y Sudáfrica. Curiosamente, digamos, de esos 3 países, Argentina es el que posee un menor grado de libertad y a la vez es el que tiene un grado de innovación más alto de los 3. En base a eso entendemos el gran potencial que tiene la Argentina si se aplicarían otro tipo de políticas, ¿sí? Para mejorar el tema de la libertad, en primera instancia lo que proponemos es disminuir el intervencionismo del Estado, ¿sí? Ese intervencionismo lo realiza a través de aranceles, impuestos, subsidios. Hay que reducir el Estado. Además, entendemos que si dejamos de tener esas barreras de libre comercio, eso nos va a ayudar a insertarnos en el mundo y nos va a ayudar a atraer inversiones extranjeras. Esas inversiones extranjeras, en primer lugar, van a generar puestos de trabajo, digamos, internamente en el país, y por otro lado, van a ayudar, digamos, esa apertura económica va a ayudar a desarrollar el emprendedurismo en Argentina. Se escapa esa tendencia 2 países, ¿sí? Vemos a Chile como una excepción a esa regla que dijimos anteriormente, con un grado de libertad mucho más grande que Sudáfrica, Argentina y Brasil, pero con un grado de innovación muy, muy chico, ¿sí? Y por otro lado, vemos a China con un grado de libertad similar a Sudáfrica, pero con un grado de innovación mucho más alto. Eso se ve principalmente en el caso del país asiático, por un tema cultural, una disparidad cultural que hay con el resto de los países. El objetivo nuestro, a mediano plazo, digamos, si nos desplazamos hacia la derecha, automáticamente nos vamos a desplazar hacia arriba. Digamos, en el mediano o corto plazo es alcanzar a países como Irlanda, digamos, estar en el extremo superior derecho de la matriz. Bien, estamos ahora frente a otra de las matrices que vamos a explicar, que es una de las que consideramos más importantes, que es la matriz del corredor. Ahí vemos el corredor, ¿sí? Digamos, en esta matriz se relaciona el costo de vida en el eje de las abscisas y la diferenciación percibida, que sería la calidad, ¿sí? de vida. En el corredor encontramos a países como Israel, Alemania, Noruega, y Argentina vemos que está por debajo de ese corredor, con un costo de vida más grande, por ejemplo, que el de Brasil, pero con una diferenciación percibida similar. Lo que necesitamos es, digamos, de forma one shot, ¿sí? Digamos, que no sea gradual, entrar a ese corredor. Para eso, lo que recomendamos es mejorar la calidad de vida, digamos, la diferenciación percibida, y así poder desplazarnos hacia arriba. Eso en el corto plazo. De una forma más gradual y en mediano o largo plazo, tratar de alejarnos lo más posible del eje de coordenadas y quizás hasta soñar para digamos, poder superar a Alemania y Noruega en la matriz. Bueno, en la matriz de dinamismo se relaciona la diferenciación percibida con el grado de dinamismo que tiene que ver con el movimiento, la innovación, la disrupción, etc. Ubicamos al país casi en el área de muerte, con una diferenciación percibida y grado de dinamismo muy bajos. Creemos que para determinar este gráfico influye mucho el papel de los gobiernos, que ellos, o sea, se puede frenar inversiones, burocratizar, cargar fiscalmente, pero también pueden ser aceleradores en esto, alentando la innovación y el desarrollo. En el caso de Argentina, la influencia del gobierno le es sumamente negativa en cuanto al grado de dinamismo, y quizás sin su presencia estaría más cerca del área de oportunidades. Bueno, en cuanto al diagrama de espacios estratégicos, elegimos como variables los roles primarios, que son educación, salud y seguridad, la apertura comercial y la inversión en I+D en relación al PBI. Podemos observar que Argentina no se ve muy favorecida en comparación con los otros países que elegimos. Con resultado negativo vemos que la apertura económica del país es muy baja en comparación a las demás naciones del gráfico. Y esto, a ver, una apertura tan baja trae muchos perjuicios en el desarrollo económico, ya que desalienta mucho la inversión extranjera y además limita el crecimiento a nivel global de las empresas nacionales. Creemos que con una economía abierta, con una presión fiscal extremadamente menor sobre las corporaciones,
se podría seducir mucho la inversión extranjera en el país y el arribo de empresas de otros países, digamos, a basarse en Argentina, como es el caso de Irlanda, que desde que abrió su economía, incontables empresas internacionales decidieron basarse ahí y también se vieron muy atraídos por el bajo impuesto corporativo que tienen, que es de los más bajos, creo que es 12,5%. Bueno, esto trae consigo un crecimiento en la economía nacional y otorga muchos puestos de trabajo. También se tiene resultado negativo en cuanto a la inversión en I+D, siendo este uno de los sectores más importantes de la actualidad y del futuro a nivel mundial. Mientras quizás todos estos países mencionados año tras año incrementan su inversión en I+D, observamos que Argentina se está quedando atrasada en este tema y avanza quizás muy lentamente. Bueno, en cuanto a la seguridad, quizá vemos que el peor posicionado es Estados Unidos. Eso no significa que sea mucho más inseguro vivir allá que acá, sino que, como decíamos, este ratio tiene en cuenta las batallas luchadas, las guerras, el terrorismo, todo otro tipo de cuestiones. Este gráfico, como bien muestra, los servicios basados en el conocimiento. Podemos ver cómo el incremento mundial del periodo fue de un 92% en promedio. Asia, con sus grandes motores, que son China, India, Singapur, etc., creció un 157%, siendo el continente con mayor crecimiento, 8 veces mayor que la Argentina. El promedio del continente europeo es del 74%. Ahora bien, en cuanto a Latinoamérica, es la región con menor crecimiento ha tenido en promedio, pero tiene valores muy dispares según el país. Costa Rica y Uruguay han sido los países con mayor crecimiento. Argentina, por su parte, muestra una variación del 18%. Eso quiere decir que crece a la mitad de la región y a la cuarta parte del crecimiento mundial. Este gráfico nos muestra la información hasta el año 2018, en el que en el 2019 crecimos un 7%. Eso quiere decir que todavía estamos aún peor. Esto nos da una idea de cuál es el nivel de pérdida de velocidad y competencia en Argentina. De haber crecido al ritmo del promedio mundial del 92%, Argentina tendría hoy casi 100.000 puestos nuevos de trabajo y casi 4.000 millones más en exportaciones e ingresos de divisa. La pérdida, por no darle la importancia que merece, claramente es terrible. Este cuadro, que lo sacamos de la charla que tuvimos con Luis Galeazzi, donde nos muestra la situación actual en relación a los países de Latinoamérica. El gráfico denota que estamos perdiendo valor en el crecimiento aún respecto a nuestros países vecinos, países como Uruguay, que deben gran parte de su crecimiento a empresas argentinas, que debido a las dificultades para operar en el país deciden fugar sus capitales y basarse en el país vecino. Encuentran políticas públicas más favorables. Por eso es que debemos construir políticas específicas que incentiven la innovación emprendedora y los servicios digitales. Para eso es necesaria una colaboración entre lo público y privado, que no se le pongan tantos límites al crecimiento de empresas argentinas que solo logra que fuguen sus capitales. De esa manera no solo perdemos muchos puestos de trabajo, sino incluso una gran cantidad de divisas que pueden ingresar al país. Nosotros pensamos que para ser un polo de innovación científico-tecnológico es necesario desarrollar y alentar 100 motores de crecimiento. La innovación emprendedora, la industria 4.0, la inteligencia artificial, pero si no se logra un ecosistema que favorezca y promocione a través de la inversión del I+D, es imposible que esto suceda. Bueno, anteriormente hablábamos quizás más de la situación actual de la educación y ahora vamos a desarrollar un poquito, nuestro pensamiento de propuestas que quizás algunas ya se están llevando a cabo y de cómo debería ser a largo plazo y de la importancia que tiene. Está claro que si queremos ser un polo de innovación científico-tecnológico global, primero hay que refundar nuestro sistema educativo. ¿Cómo se podría refundar este sistema? Bueno, acá nos basamos en las propuestas reales de Argentinos por la Educación. Es de dos formas. Primero, influyendo en las decisiones del principal actor, que es el Estado. El Estado cuenta con el 70% de los alumnos. ¿Cómo influimos? Que durante las elecciones esta ONG le pidió un plan
educativo con metas e indicadores y que se describan las políticas públicas para alcanzar las metas, especificando el financiamiento y la asignación de recursos. Y bueno, algunos candidatos no lo aceptaron y quizás no hubo una demanda alta de la sociedad hacia eso. O sea, como sociedad no estamos demandando la importancia que merece la educación. Luego, realizar públicamente un reporte anual de metas educativas y publicar toda la estadística educativa nacional disponible. Después, en el sector privado, innovando desde las escuelas, desafiando el statu quo, se creó una empresa que se llama Active Learning, que son redes de colegios que tienen centros de investigación y desarrollo, y que tiene grandes ventajas. Y, a ver, no sé, los chicos que hoy arrancan la primaria van a ser nuestra fuerza laboral hasta el año 2080, por lo que los colegios deberían empezar a innovar y a apuntar más hacia el futuro. Quizás los colegios no están innovando hoy en día y se están quedando. Entonces, que en estos espacios de aprendizaje invitan mucho a la creación de conocimiento. La cuota mensual de estas redes de colegios es de 6.500 pesos, que es muy baja, y un alumno de gestión estatal hoy al Estado le cuesta más de 9.500 pesos. Bueno, la meta de ellos es para 2030 tener más de 100 colegios. Como finalidad de esto de refundar el sistema educativo de estas dos maneras, el objetivo es poner presión tanto al sistema educativo del Estado y también romper el status quo. Como decíamos, hay muchos colegios que hoy no están innovando, y con esta propuesta innovadora y a bajo costo se desea que esto los fuerce a que haya que innovar para poder sobrevivir. Y eso mejoraría de los dos lados. El Estado con políticas públicas de largo plazo cada vez mejores, y los colegios privados que tengan que innovar como lo deberían estar haciendo, bajo las reglas del mercado, digamos. Por último, nos gustó resaltar esta frase de Andrés Oppenheimer, que me parece muy interesante, del libro Basta de Historias, que dice: a medida que los robots y otras máquinas inteligentes reemplacen a cada vez más trabajadores manuales, vendedores, recepcionistas y empleados administrativos que realicen tareas rutinarias, crecerá la brecha social entre quienes tengan una sólida formación académica y quienes no la tengan. La educación es y será cada vez más el secreto de la supervivencia laboral y prosperidad individual. Esto también marca un poco la importancia que tiene. A lo largo del estudio hemos visto cómo varios países han cambiado drásticamente su economía, basándose en una economía más libre, abriendo los mercados, logrando una apertura económica que los ha llevado a un crecimiento de su PBI, posicionándolos de gran manera a nivel mundial. Algunos de estos ejemplos son Israel, Irlanda, Noruega. ¿Cómo lograr eso? Debemos incentivar a las empresas extranjeras de ingresar al país, como bien hizo Irlanda, logrando que las mejores empresas del mundo se instalen allí. Por ejemplo, ofreciéndoles una tasa de impuesto menor donde salen favorecidas. Y esto llevó a un gran crecimiento de la economía irlandesa. Mejorar la industria nacional en busca de competitividad, poder reorientar las actividades donde somos inferiores hacia las industrias que debemos ser más competitivos. Un ejemplo de ello es la industria textil, que bien sabemos somos inferiores a nivel mundial y debemos apuntar los cañones hacia la rama del conocimiento, de la innovación, de la tecnología, del mundo de las startups, que estamos muy lejos de eso, que para eso debemos especializar a los trabajadores en las áreas que creemos que somos más rentables. Eliminar barreras al comercio internacional, una libertad económica. Todo esto es necesario para lograr una mejora como país. Debemos empezar a pensar no solo en el mercado interno, sino en el mercado global, como bien lo hace Israel. Sabe que la única manera para poder crecer, como bien lo hizo, es pensando a nivel global, exportando sus tecnologías, sus conocimientos e innovaciones. Debemos empezar a adaptarnos hacia esto, hacia la libertad económica, hacia las aperturas del mercado.
Bien, vamos a hablar un poquito de la presión tributaria, que es otro de los límites internos que mencionamos anteriormente. En 2017, la presión impositiva relativa de Argentina fue de 35% del PBI. El promedio de los países sudamericanos fue de 23%, los BRICS, que son las economías emergentes más importantes del mundo, 28%, y los miembros europeos, 41%. Dentro de su nivel de desarrollo, Argentina es el que ha tenido la presión impositiva relativa más alta, ¿sí? Y vemos que nos encontramos, digamos, ese 35% se encuentra entre los BRICS y los miembros europeos. Vamos a ver ahora en el primer gráfico, ¿sí? que tenemos, en donde se relaciona el PBI per cápita, ¿sí? con los ingresos fiscales, que serían los impuestos, como porcentaje del PBI. Ahí vemos ubicado a la Argentina con un cuadrado, y dentro de los países que poseen el mismo PBI per cápita, Argentina es el que posee impuestos relativos más grandes, ¿sí? Por ejemplo, vemos, digamos, PBI iguales o similares, como Sudáfrica, México, que están por debajo de la Argentina en el gráfico. Y por otro lado, vemos a países con impuestos similares a la Argentina, como por ejemplo Canadá o Suiza, que poseen PBI más grandes. Digamos, no encontramos ningún país que se encuentre a la izquierda de la Argentina ni por encima. Se destaca, por ejemplo, el posicionamiento de Irlanda o Luxemburgo. El objetivo es poder desplazarnos hacia la derecha, obviamente, pero eso sería algo de forma gradual, y de one shot, digamos, desplazarnos hacia abajo. Vamos al otro gráfico. Si bien la presión impositiva relativa es muy grande y es preocupante en Argentina, lo peor, digamos, lo más preocupante no es eso. Es la tasa de impuestos como porcentaje de ganancia neta que tiene que pagar una pyme, por ejemplo. Argentina, estas son las economías más importantes del mundo, y Argentina se encuentra despegado del resto de los países con un porcentaje de 106%, ¿sí? O sea, 106% de la ganancia neta tiene que pagar Argentina como impuestos a la producción. Solamente Colombia, Venezuela y Bolivia se encuentran por encima del 70%. El objetivo, obviamente, es achicar ese porcentaje, y vemos también cómo hay una relación inversamente proporcional. Digamos, a medida que los países tienen un PBI per cápita más grande, el impuesto a la producción disminuye. Bueno, ese es, digamos, el objetivo es salir de ese lugar. Y una última cosa para mencionar, en la única región en donde ese porcentaje, 106%, es superado, es en unas islas de África que se llaman las Islas Comoras. En todo el mundo es el único lugar donde el porcentaje es mayor a 106%. Ahora sí, pasamos al otro tema. Bueno, ya para ir cerrando, consideramos muy relevante desarrollar estos siguientes 10 aspectos. Nos pareció muy interesante, los vimos al principio de la cursada en la clase que dio Ignacio Peña. Estos siguientes 10 aspectos los conceptuamos como motores para el crecimiento que buscamos nosotros. Serían la innovación emprendedora, servicios digitales, el comercio electrónico, finanzas digitales, bioeconomía y agricultura digital, la energía digital, la movilidad eléctrica y autónoma, la industria 4.0, la inteligencia artificial, Internet de las cosas. Pero bueno, como veníamos diciendo también y dijimos a lo largo del cuatrimestre, para poder fortalecer estos impulsores del crecimiento del país es muy necesario contar, digamos, con un ecosistema favorable, que hoy no lo estamos teniendo. Que serían, digamos, esos podría ser formado por estos distintos habilitadores, que serían los ecosistemas de innovación, el capital humano, Estado de Derecho y regulación, infraestructura y ciberseguridad, y un Estado innovador y digital. Bueno, vamos a mencionar algunas de las fortalezas y debilidades que tenemos como país. La principal fortaleza, o una de las principales, es la gran agresividad comercial y capacidad emprendedora que tenemos, sustentado principalmente en los 5 unicornios que pudimos desarrollar en estas condiciones tan nefastas para su desarrollo, y además por otras empresas que quizás no llegaron a ser unicornios, pero han creado gran valor de mercado. Por otro lado, 2 millones de estudiantes universitarios, que nos conduce a una debilidad, que es que la mayoría, digamos, o muchos de esos estudiantes no logran finalizar, no logran recibirse, y además tenemos limitación de carreras STEM. Significa que de ese porcentaje, digamos, de ese número, hay un bajo grado de estudiantes y graduados de la carrera de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática.
Otra de las fortalezas es el capital humano y el alto performance que tenemos profesional, principalmente reconocido en el exterior, en el extranjero. Gran potencial en términos de innovación, sustentado, justificado principalmente por el gran sistema científico y tecnológico que tenemos. Lo que nos conduce también a otra debilidad, que es la falta de trabajo en equipo. Necesitamos que el sistema científico trabaje en equipo con los empresarios, ¿sí? Con el sector privado y no esté absorbido solamente por el sector público. Otra fortaleza es la gran posibilidad, la posibilidad de aplicación de la tecnología en la agricultura, que nos lleva a nos podría dar una ventaja competitiva. Dentro de las debilidades destacamos el deficitario sistema educativo, ¿sí? La falta de políticas públicas estables e incentivadoras, la alta presión tributaria y la discontinuidad de proyectos según la fuerza política que gobierne. Necesitamos que un proyecto, una estrategia país esté por encima del gobierno de turno. Otra debilidad es no haber aprovechado las revoluciones anteriores, ese antecedente es negativo, considerando que estamos dentro de la cuarta revolución industrial. Y por último, queremos destacar que hoy por hoy Argentina solamente es usuario de tecnología. Y necesitamos hacer un cambio y pasar de ser solamente usuaria a poder crear esa tecnología. Bien, concluyendo, yo voy a decir algunos lineamientos generales que entendemos que la Argentina debe implementar y luego va a hablar Santiago. Vamos a mencionar en primera instancia la balanza de pagos y la cuenta corriente, que tiene la cuenta corriente tiene un saldo negativo. Entendemos que la forma más sana de solucionar ese número, esa situación, es a través del aumento de las exportaciones. Para que las exportaciones aumenten, necesitamos incentivarlas, ¿sí? Tener políticas incentivadoras y políticas estables. Al mismo tiempo, esa estabilidad va a lograr, en corto, mediano o largo plazo, va a lograr atraer inversiones extranjeras, lo que ayuda a construir un nuevo puesto de trabajo también dentro del país. Otro tema que ayuda, a las exportaciones es tener un tipo de cambio competitivo y estable. Vamos a hablar, por otro lado, del sistema educativo. Necesitamos reconstruirlo y entender hacia dónde va el mundo y apuntar esa educación hacia el uso de la tecnología y hacia crearla, como dijimos anteriormente. Eso nos va a ayudar a aumentar las exportaciones también en términos de tecnología y en términos de conocimiento. Otros aspectos que queremos mencionar es el tema impositivo. Necesitamos bajar la presión impositiva que hoy sufren las empresas. Eso nos va a traer en el corto plazo, un mayor déficit fiscal, ¿sí? Porque los impuestos son los recursos que cuenta el Estado para afrontar sus gastos. Esos gastos necesitamos disminuirlos, ¿sí? Hay que achicar el Estado lo más que podamos, sin dejar de lado, obviamente, los roles primarios, que son educación, salud y seguridad. Otro tema que queremos, necesitamos mayor participación del sector privado. Otro tema que queremos destacar es el tema de la inflación, que si bien es un problema argentino, a nivel mundial no lo es. Si esto quizás se deba a que quizás no sea tan complicado solucionarlo, la inflación ocurre porque hay una desconfianza en el sistema monetario, en el Banco Central y principalmente por la emisión monetaria. Esa emisión monetaria lo que hace es traer solamente un rédito a corto plazo, ¿sí? Es una cuestión política. ¿Por qué? Porque a largo plazo lo que ocurre es la ley de oferta-demanda, en este caso el dinero sería el bien. Mientras más se ofrece un bien, mientras suba su oferta, su precio disminuye. Por lo cual necesitamos terminar con lo que es la emisión monetaria. También la inflación es una cuestión de expectativas. En otros países donde la inflación es apenas un dígito, tanto los precios como los sueldos, pero principalmente los precios, se estipulan, se estiman con esa estimación. Y por otro lado, lo que proponemos es independizar al Banco Central del gobierno de turno, ¿sí? Para que esas políticas monetarias estén por encima del gobierno que toque. Y por otro lado, queremos mencionar el tema del control de precios. Estamos en contra de esa política por 3 motivos. En primer lugar, porque desalienta el control de precios es una política que se implementa para enfrentar la inflación.
En primer lugar, estamos en contra porque desalienta su producción, lo cual produce la escasez del mismo bien, que es lo que se quiso prever en primera instancia. En segundo lugar, si un productor decide seguir produciendo seguir fabricando ese bien, pueden pasar tres cosas. O tiene que reducir, reducir sus costos a través de quizás de algún insumo, o reducir su personal, o reducir la ganancia que pretende. Esto es así porque si bien el precio de venta está congelado del bien, lo que no está congelado son sus costos. Si soluciona en un periodo, en el próximo periodo vuelve a pasar lo mismo y así consecutivamente. Y en tercera instancia, porque no hay ninguna evidencia empírica que demuestre que el control de precios funciona. Alemania lo ha intentado hacer en su momento y no ha podido, y no tuvo resultados buenos. Y hoy por hoy, por ejemplo, Venezuela es el país que más control de precios tiene en el país, y es el país que mayor inflación tiene. Bien, Santi, no sé si querés... Bueno, sí, muy breve para cerrar. Para ir, o sea, como conclusión, o sea, bueno, como decíamos, el objetivo es ir a una Argentina donde la educación sea algo central en la mente y en las prioridades de su población y que se pueda decidir a quién votar en base a las propuestas educativas. Después creemos que ser un polo de innovación mundial traería muchos puestos de trabajo y favorecería mucho el ingreso de divisas. Ya pudimos ver con el gráfico de Luis Galeazzi de Argenconomics, o sea, el costo de oportunidad que tuvimos quizá por no haber crecido el promedio mundial. Después estamos convencidos de que esto generaría más empleo y más riquezas en el país, y que el crecimiento económico se aceleraría de una forma muy importante. Y esta aceleración del crecimiento económico no sería el resultado de la expansión de un sector o pequeño puñado de sectores de alta tecnología, sino que sería un fenómeno de carácter general en la economía, porque se trata, como dijimos antes, de una tecnología que cambia todo y en todos los sectores se generan oportunidades de expansión sostenida, ya sea en la agricultura mediante la agritech, las finanzas, fintech, ahora hay hasta comida que se desarrolla también mediante la inteligencia artificial, que son las food tech y todos, comercios digitales. Obviamente, bueno, la brecha se va a estar dando, como decíamos antes, por la educación, o sea, esto es a largo plazo. Pensamos que si se puede refundar el sistema educativo sería muy importante y de esa manera se podría lograr esto. Después, por eso, o sea, pensamos que el único ganador en esta estrategia es el país y sus habitantes, a través de la creación de puestos de empleo nuevos y la gran cantidad de divisas que podrían ingresar a través de las exportaciones de servicios basados en el conocimiento. Pero bueno, como pudimos ver a lo largo de este cuatrimestre, esto, o sea, primero requiere una gran continuidad en el trabajo, quizás es lo que no estamos teniendo y es el límite más importante, que cada 4 años, o según la fuerza política que gobierne, no se continúan los proyectos, y estaría bueno tomar ejemplos de países que vimos, que pudieron plantearse una estrategia de país y cumplirla a largo plazo, porque tenemos claro que esto no es de un día para el otro. Muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias, bueno, Roberto, Andrea, Fabi, María Eugenia y Daya por dar una posibilidad de este curso, de todos los invitados que tuvimos, que bueno, sí, como habrán visto, los incluimos porque sentimos que nos dejaron muchas enseñanzas, y bueno, obviamente siempre orgulloso de la UBA. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Listo. Gracias a ustedes. Preguntas, abrimos a preguntas. Comentarios, preguntas. Sí, A mí me... Sí, no, la verdad que lo felicito por lo que escuché, todo muy, pero muy detallado y sobre todo muy real todo el análisis que hicieron, ¿no? En primer lugar, y con la subjetividad que por supuesto todos hablamos, muy bueno el tema
de poner en primer lugar los modelos mentales, ¿no? Como especialista, entre comillas, de teoría de la decisión, todo pasa por el ser humano, todo pasa por la percepción del individuo, ¿no? ¿Qué es lo que está mirando ese individuo? Y en segundo lugar, la definición de los objetivos con su ponderación, saber claramente a dónde vamos, eso es esencial. Por eso los felicito, porque la verdad empezaron desde esa perspectiva, desde ese punto, y después dando todos los indicadores, que realmente fue muy completo. Así que felicitaciones a los que hicieron posible también todo este conocimiento que ustedes se llevan este cuatrimestre, ¿no? Como nota de color, me encantó que pusieran en esa diapositiva, en ese slide, el tema de la discontinuidad de los proyectos según los gobernantes. Yo estuve a lo largo de mi vida profesional trabajando en la administración pública, muchos años en el ANSES con los pasantes y con los profesionales de la facultad, ¿no? No en relación de dependencia, sino como la facultad como consultora en el registro de las personas, en el Instituto Malbrán, en el ANSES, y era realmente, pero tan negativo ver que llegaba una nueva fracción política y sin mirar los proyectos que servían o que no servían, no importaba la cantidad de años ni los recursos que se habían invertido, todo se eliminaba, todo se tiraba a la basura, así literalmente, y empezar cosas nuevas. Realmente eso era tan dramático para nosotros que veníamos haciendo y cumpliendo con nuestros objetivos. En el ANSES estuvimos muchos años, fíjense ustedes, cuantificando el pasivo previsional, ¿no? Porque había observaciones en el balance que no tenían ni idea de cuantificar el pasivo previsional. Así que cuando vi esas dos líneas, la verdad, me puse muy alegre de que se empiece a ver que ese también, por supuesto no es lo más importante, pero es importante. Es algo que en general no se ve, ¿no? Tenemos que aprender a trabajar en conjunto, no importa de dónde vengamos, ni de qué fracción política, independiente o no independiente, rojo, azul, estamos todos uniéndonos para trabajar en equipo. Y además lo más importante que siempre digo, cuando tengo oportunidad, leer lo que ya hace años que se viene diciendo, que cuando hago grupos de trabajo yo tengo que estar con aquel que piensa diferente. Tengo todo el tiempo que escuchar al que piensa diferente, porque así me voy a acercar a la realidad. En cambio, si me reúno siempre de los que lo único que me dicen que soy maravilloso y que todo lo que yo veo está bien, cada vez me alejo más de la realidad, porque ¿dónde está la realidad? ¿Dónde está la verdad? ¿Sí? Si cada uno lo percibe de una manera diferente. Así que bueno, no es mi conferencia, así que me entusiasmo y sigo hablando. Los felicito a todos, los felicito a Roberto. Gracias Patricia por las palabras alentadoras y bueno, me alegro que te haya gustado. Gracias. Bueno, la verdad que mucho, realmente los felicito. Gracias. A ver, preguntas, comentarios. Bueno, a mí me pareció muy buena la presentación, los felicito, porque también pudieron definir, bueno, ya empezaron con una gráfica que mostraba el camino, ¿no?, hacia ese objetivo de convertir a la Argentina en un polo de innovación, y me pareció que sí, que también pudieron integrar los distintos elementos, poner a la educación eso de los servicios básicos, ¿no?, como un pilar básico, la educación, la salud, la seguridad, que sin eso todo lo otro es mucho más difícil. Me pareció buenísimo. Después, tal vez en el tema del agro, como decir, bueno, ahí es donde tenemos nuestra fortaleza y tenemos que apuntalarnos, ampliarlo a ese concepto que, si bien lo dijeron, tal vez se puede desarrollar más, de la bioeconomía, que no es solamente la producción de granos y de carnes, sino de drones para la agricultura de precisión, o el Internet de las cosas para estar midiendo el nivel de químicos o lo que fuera en la tierra. Silvia sabe más de estas cosas que yo, pero también de la bioeconomía salen materiales hechos directamente
de la agricultura, de las plantas, o procesos químicos que en vez de hacerse en fábricas se pueden hacer a través de la biología, o todo lo que es la agricultura orgánica, la energía, ¿no? La energía, que es un tema muy importante, la energía sustentable. Así que este concepto de bioeconomía, que es más amplio, me parece que se puede ampliar. Y después me encantó eso que en algún gráfico dijeron, bueno, cuando podamos desplazar a Alemania, creo que dijeron en desarrollo, me pareció buenísimo el optimismo, y también me hizo pensar que tal vez en ese objetivo hacia donde uno quiere llegar es importante poner un plazo, porque seguramente hay escalas, ¿no? ¿A dónde estaremos en 20 años? Porque si no, uno dice ser un polo de innovación y parece que en 5 años esto no va a tomar 5 años, bueno, hay que tener como un cronograma de hacer, ¿no? Y creo que en 20 años tal vez podemos salir de esta tendencia negativa y cumplir algunos objetivos, tal vez equiparar Alemania va a tomar un poco más, pero lo digo sobre todo para los que tienen que hacer su exposición, de poner un tiempo también, ¿no? ¿Cuál sería una noción de tiempo para cumplir ese objetivo? Bueno, pero así que buenísimo, Gracias, la verdad que gracias los María Eugenia. felicito. Muy... Gracias. A ver, ¿quién más? Gracias. Yo también los felicito, comparto todo lo que se dijo realmente entre Patricia y María Eugenia, es excelente el trabajo, y quiero destacar el esfuerzo por entender dónde estamos, o sea, todas las matrices que fueron tratando de la fundación de Heritage Foundation, etcétera, que ustedes fueron a ver dónde está posicionada la Argentina en un intento de comprender cuál es el diagnóstico. Si uno no tiene claro qué es lo que nos pasa, es muy difícil proyectar hacia futuro. Y en ese sentido tengo una discrepancia respecto a una palabra utilizada por la Fundación, por Heritage, acerca de los grados de libertad de los países. Me parece que ellos, digamos, tienen una posición muy ideológica respecto de lo que significa la libertad económica, que por ahí es un concepto para revisar y que hace a veces a errores de diagnóstico, sobre todo en un momento como el actual, ¿no? Con la pandemia, etcétera. Pero eso es por ahí motivo para investigarlo y otro tipo de discusión. Pero muchas felicitaciones, ¿eh? Perdón, ¿sabés, Silvia? A mí también me llamó la atención cuando decía libertad, porque la Argentina es un país donde hay mucha libertad política, digamos, y libertades individuales. Sí, después se debe referir a libertad económica, a cuán regulado o desregulado es un sistema. Pero eso Sí, habría es que más que aclararlo, nada, porque Sí, libertad el índice era de libertad económica. libertad económica. Cuando lo tal vez expuse habría recién que poner libertad, habría que dijimos libertad nada aclararlo, más, porque pero si sí. no, sí, Sí, después lo es fui libertad entendiendo, económica. pero ok. Gracias. Bueno, Gracias. chicos, yo también los felicito. Gracias, Silvia. Me sumo a todos los comentarios que hicieron Eugenia, Silvia y Patricia. Adhiero totalmente, me encantó que pudieron aunar todo lo que escucharon a lo largo del cuatrimestre, hicieron un muy buen análisis y me gustó el foco en la educación, obviamente, y en esto de cooperar, ¿no? En remarcar que solos individualmente seguimos yendo a un lugar donde no queremos, y que la importancia de que los colores políticos estén afuera no es un tema menor. Así que, bueno, felicitaciones, me gustó mucho la presentación y el inicio de este camino, ¿no? Tener claro que esto no es una medida que aplico hoy y va a ser automática, sino que es un camino a recorrer, un cambio de modelo mental para todos. Gracias. Muchas gracias, Fabi. Gracias Fabi, a Andrea que se fue, gracias por el Zoom que hicimos, que nos ayudó mucho para encontrar el rumbo final. Muchas gracias por el compromiso con nosotros. A ver, ¿alguien más? Nicolás, creo que querías hacer algún comentario. No, bueno, primero los quería felicitar, estuvo muy buena la exposición. Hay un par de cosas que me gustó que comentaran, por ejemplo el tema de la seguridad, creo que lo dijo Santi. Se me venía a la cabeza
que hace unos años se robaron en una base militar un instrumento que es para la navegación aérea, digamos, que usan para entrar a San Fernando, Aeroparque y demás. Se lo robaron para sacarle el cobre de la base militar de Moreno. Ese tipo de cosas que uno dice, entra esa polaridad de civilización o barbarie, esas cosas que se vienen hablando de hace tiempo, y bueno, el tema de seguridad me pareció interesante, el tema de control de precios que dijo Nicolás, también es como tirarle nafta al incendio, controlar la inflación con control de precios. Y lo que sí me generó alguna duda es por qué creo que dejaron industria textil afuera, y me preguntaba por qué la descartaban, si no se le puede encontrar alguna manera de generar valor, y me pongo a pensar en industrias como, qué sé yo, Tena y Platex, que tienen 6 plantas acá en Argentina, invierten una barbaridad y exportan también una barbaridad en lo que son hilos, y bueno, y me preguntaba por qué descartar, pero bueno, quizás tienen alguna información, algo para ampliar. Gracias, Nico. Gracias primero por las palabras y bueno, ahora si querés yo arranco y Santi te dice algo, pero más que descartar, es más ponerle énfasis en lo que queremos apuntar a que creemos que nos va a dar mayor beneficios en cuanto a exportaciones, digamos, en cuanto a tecnología, en cuanto a innovación. No es descartar, sino seguir laburándolo, pero no darle quizá toda la importancia como hoy le damos, de decir, bueno, vamos a poner el énfasis en la textil, cuando en realidad en el mundo somos inferiores. O sea, la verdad es que sentimos o creemos los tres que aportando quizá lo que invertimos en textil, haciéndolo en I+D, haciéndolo en tecnología, haciéndolo en startups, podemos crecer muchísimo más y dejar que las textiles entren. No sé si va más por ahí, pero descartar nunca. Yo creo que descartar no. Santi. En realidad, sí, básicamente, o sea, la ubicamos como conveniencia porque creemos que hay países que quizás tienen una estructura mejor y es mucho más competitiva que Argentina, o al menos yo lo considerábamos así. Bueno, está bien. Quizás pequé de ignorancia en el tema de lo textil en Argentina, no. Pero mis referentes como países quizás en la industria textil no son otros, y pienso que como que están más desarrollados y tienen una estructura más competitiva que la nuestra. Entonces pensamos que como que invertir dinero, incentivar tiempo y dinero en algo que quizás otros países lo desarrollan mejor y no vamos a ser tan competitivos, nos parecía en vano, quizás. Está bien. Bueno, aclarado entonces un poco que íbamos por el lado de los incentivos. No, porque me imaginaba, por ejemplo, tecnologías como el Dry Fit y demás, que son investigación y desarrollo en un área totalmente aplicada. Y bueno, en línea creo que con lo que decía la profesora Patricia, creo que el límite viene más por la realidad percibida de uno y la ponderación. Y bueno, creo que yo particularmente en nuestra posición creo que lo marqué, no creo que haya que limitar nada. Entonces, en este caso ustedes dijeron el tema de generar incentivos, pero creo que somos un país muy amplio, con mucho potencial en todo tipo de industria, y se puede explotar lo que individualmente la gente crea pertinente. Así que nada, un comentario personal, más que nada. Gracias, Nico. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bueno, a mí me encantó la presentación. Creo que es lo que yo hubiese hecho también, ¿no es cierto? Me pareció, me identifiqué mucho en la mayoría de las cosas. Y me gustó la metodología que siguieron, que se vio una cosa bien ordenada, que se entiende, por lo menos a mí me pareció muy, muy bueno en ese sentido. Y la pregunta que hizo Nicolás tiene que ver más con la teoría de lo que es el category management aplicado a esto y a un país. En ese sentido es el decir conveniencia
es el 10% menos importante de las categorías que hay. Entonces yo pongo algo ahí, no es que que se va a descartar, ni mucho menos. La idea es decir, voy a darle todo el potencial y lo voy a incentivar desde el gobierno a lo que es destino. Voy a dejar neutro de alguna manera y ayudar con alguna cosa, pero si es algo que va más allá en lo que es rutina. Y lo otro es, el gobierno no se va a meter para nada, el que quiere entrar y entrará en un nicho, entrará en otra cosa, porque hay otros países que lo hacen mejor que nosotros. Entonces, que es un poco lo que hizo Australia en su momento. Australia dijo, yo me voy a meter, quiero vinos, quiero frutas, quiero determinadas cosas, todo lo que es agrícola, carne y eso va a ser rutina, y por ejemplo textil y algunas otras cosas va a ser conveniencia. Ahora, el que quiere hacer textil lo hace, no se le va a prohibir, ni se le va a descartar, ni se va a nada. Ahora, el gobierno no es lo que quiere. Australia dijo, yo quiero tal cosa, y quiero ser el mejor en esto, y quiero ser el mejor. Y entonces la idea, lo que dijo a nivel país, no fue que obligó, sino dijo, bueno, vamos a ser los mejores en vinos y vamos a estar igual que Francia, y queremos ser los más innovadores en frutas y queremos que el país esté posicionado arriba de todo como un país premium. Ese era el concepto que tenían hace más de 20 años Australia en esa idea. Pero no es que descartó otras cosas ni nada. El que quería meterse en otras cosas se metía en lo que quería, con la libertad de lo que sea. En este caso, esa idea es eso, es decir, ¿a dónde apuntamos? ¿Qué mantenemos normal? ¿Y qué es el 10% menos de que, bueno, el que quiere entrar en un nicho, entrará en un nicho de eso, pero no es que me voy a poner y el gobierno va a dar ventajas para fabricar ropa o cosas por el estilo, porque lo pueden hacer en otros lugares que va a ser más fácil que eso, ¿no es cierto? Entonces, ese es un poco el criterio. Pero me gustó mucho la presentación, así que lo felicito, la verdad que salió mejor de lo que yo esperaba que podían hacerla, así que a mí me gustó muchísimo. No tenías fe, Roberto. Gracias, Roberto. No, pero la hicieron muy bien. Gracias, Roberto. Gracias. Salió muy bien. Muchas gracias a todos. Yo le Gracias. tenía fe porque Si alguno... después, por suerte vino Patricia para verlo, pero yo le tenía fe. Sí, yo rendí teoría de la decisión con su cátedra, en Paternal, la verdad, una de las mejores materias que me tocaron en la facultad. La verdad, el profesor que me tocó un lujo total. Gracias, te agradezco. Me alegro. Gracias. No, es muy importante que haya venido Patricia, porque Patricia también tiene, digamos, el pensamiento de todo lo que nosotros estamos haciendo acá, y la manera de ver el mundo, y los modelos mentales, y la forma, y creo que tener teoría de la decisión como materia en nuestra facultad es importantísimo, porque fíjense que no hay en muchas facultades el tema de teoría de la decisión. Y teoría de la decisión cada vez tiene más importancia, porque está en cómo pensamos y cómo tomamos las decisiones, todo el tema de la neurociencia, cómo empieza a jugar, ¿no es cierto? Bueno, entra a jugar muchas cosas, y eso es una ventaja que tenemos en nuestra facultad. Gracias, Roberto, gracias. La verdad que sí. Yo digo además que afortunadamente, y después de ¿cuánto? 50 años, ¿no? Recién en el año 70 en Estados Unidos empezaron con Kahneman, con los experimentos que hizo, y empezaron los psicólogos, ¿no? A trabajar en el tema de administración, y fíjense que digo, finalmente nos acercamos a la psicología, y ahora con la neurología cognitiva, y esto yo no lo voy a ver, y no es porque me quiera ir pronto de este espacio, ¿no? Terrenal, pero vamos a ir a una educación interdisciplinaria, ¿no? También yo de eso estoy convencida, ¿no? Cuando se habla de teoría de la decisión, necesitamos al lado un biólogo, un neurólogo, un psicólogo, se está estudiando la caja negra del cerebro. Nosotros hicimos un trabajo en el Instituto Leloir, y ahí los científicos me decían, este siglo, Patricia, es el siglo en el cual se está abriendo la caja negra.
del cerebro y empezar a ver qué particularidades tenemos cuando tomamos decisiones, ¿no? No sé a dónde nos va a llevar eso, ¿no? Porque podríamos hacer tantas conjeturas, pero es cierto que es importante para el administrador. Fíjense, durante tantos años, Roberto, ¿no? Fuimos alumnos porque somos contemporáneos, ¿no? Alumnos, y después fuimos profesores tantos años hablando del robot administrador, el robot economicus. ¿Y lo viste alguna vez? Yo no lo vi nunca, ¿no? Y no se hablaba de la subjetividad, era mala palabra, no se hablaba de la emoción. Cuando tomamos decisiones éramos seres racionales, objetivos, sin emoción. Por favor, eliminar la subjetividad es eliminar al ser humano. Eliminar la emoción, somos seres emocionales, ¿no? Ahora hasta tenemos cardiólogos que están hablando de teoría de la decisión, ¿no? Ahora todo el mundo, finalmente empezamos a ver la importancia de la percepción del individuo, así que bueno, la verdad que bueno, agradezco las palabras y la verdad agradezco este espacio porque digo que en esta pandemia además somos privilegiados porque podemos seguir haciendo lo que nos gusta, ¿no? Si ya lleváramos 100 y pico de días sin hacer lo que nos gusta, yo creo que estaría en problemas, la verdad. A veces digo, estaría caminando por las paredes, así que agradezco también este espacio y esta invitación de Roberto. No, muchas gracias, Patricia. Creo que era muy, muy importante y muy interesante. Es la primera vez que hacemos esto y quiero agradecer tanto a María Eugenia como a Silvia y a Fabi y a Andrea todo el trabajo que se ha realizado para poder terminar con esto. Es la primera vez y bueno, salió Estrategia País que nunca se había hecho y creo que se formó un grupo re lindo con los alumnos, todos colaborando para llegar a esto, hicieron trabajos buenísimos y bueno, miércoles que viene se presentan otros y el otro, así que son 20 alumnos, ¿no es cierto? ¿20 terminaron o...? 19. 19, de 21 terminan 19, así que estamos muy contentos todos, la verdad que muy contentos con todo el grupo que se formó, así que el primer grupo, y la idea es que esto después lo puedan presentar en congresos y empezar a divulgar un poco lo que están haciendo. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna consulta más, si no cerramos acá, y muchísimas gracias a todos y felicitaciones a los dos equipos que presentaron, muy contentos. Bien, Gracias, Roberto. Gracias a todos. Felicitaciones a todo el equipo, Gracias. Gracias, chicos. Gracias a todos. Gracias. Chao, felicitaciones, chicos. Chao, buena semana. Buena semana para todos. Gracias. Saludos a todos.